Muy buenas tardes. Pues gracias, pastor, por esa presentación. Es un honor servir a mi Señor y un gusto hoy poder compartir la palabra con ustedes. Miren, hace algunos años, antes de que la era digital nos llegara y nos llenara por todos lados, y no estoy hablando de hace muchos años, era muy común que te regalaran agendas. No sé si a quién le tocó por aquí todavía que le regalaran agendas, ¿no? Agendas escritas. Era muy común, de hecho, toda empresa que se preciara de serlo mandaba a hacer agendas y se las regalaba a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados. Y bueno, pues te tocaban a veces de esas, ¿no? A veces te regalaban 3, 4, 5 agendas y pues tú escogías la que más te gustaba, la que más te acomodaba, y las demás pues volvías a regalárselas a amigos, a familiares. De hecho, era muy común tener dos agendas, ¿no? Una agenda de escritorio y una agenda de bolsillo que te guardabas en el saco cuando era normal utilizar saco para ir a trabajar, ¿no? Y bueno, una agenda constaba básicamente de dos partes. ¿Y por qué le estoy platicando esto? Porque la prédica de hoy se llama la agenda de Dios. Y bueno, una agenda básicamente constaba de dos partes, ¿no? La parte principal era una sección donde estaba escrito, donde estaba impreso, más bien, todos los meses del año, separados por semanas, separados por día, inclusive por hora. Y en esa agenda, pues tú lo que anotabas eran todos tus compromisos, tus citas, tus fechas especiales, ¿no? Los cumpleaños de tus amigos, de tu familia, los aniversarios, todo importante, ¿no? Es decir, que la agenda funciona como un organizador y como un planificador de tus actividades, ¿no? Esta agenda que uno tenía en el escritorio era muy común, ¿no? Llegaba uno, se sentaba a trabajar y lo primero que hacía era tomar la agenda, ver cuáles eran las actividades del día y ahora sí que poner manos a la obra, ¿no? Y bueno, la segunda parte de la agenda era un directorio, ¿no? Normalmente en la parte de atrás tenía A, B, C, D, E, etcétera, y ahí tú anotabas, ¿no? El nombre, el teléfono y la dirección. En aquellos entonces no existía la dirección electrónica, anotaba la dirección de la casa o la dirección del trabajo de la persona. Y cada año tenías que volver a escribir en la nueva agenda tu directorio, ¿no? Ahora, pues con la cuestión digital, pues esto es mucho más fácil, ¿no? Porque ya los guardas y ahí se quedan, y además, pues tienes una capacidad prácticamente ilimitada de contactos. Antes, pues estabas limitado, ¿no? De repente ya se te acababa la A y agarrabas otra letra para poner los nombres que te faltaban, ¿no? Ahora la verdad es que todo eso lo tenemos ya en un celular, ¿no? Ya hemos cambiado en eso, ¿no? Pero bueno, el concepto sigue siendo el mismo, de que una agenda te sirve para organizar y para planificar tus actividades diarias. Cuando tú no anotas esas actividades en la agenda, pues es común que se te olviden las citas o que se te olvide llamarle a la persona del cumpleaños o al aniversario, o pues al no llegar a la cita pues tienes algún inconveniente, ¿no? Ahora, en esta agenda es bien importante aprender a priorizar actividades, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces, me pasa muy seguido, que no me da tiempo de hacer todo lo que tengo que hacer para ese día, ¿no? De repente te llegan, estamos sobresaturados de información, de actividades, y no te da tiempo de hacer todo lo que querías por lo menos hacer en ese día. Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer es priorizar, es decir, asignarle prioridades a lo que es más importante, ¿no? Y bueno, voy a darte unos pequeños tips, algunos consejos, primeramente para que organices de mejor manera tu tiempo. Primeramente te quiero dar un consejo. Yo me dedico a los bienes raíces de manera secular, ¿no? De manera regular. Y no sabes qué coraje te da cuando te cancelan una cita porque le salió una nueva cita. Dices, o sea, ¿cómo? O sea, no teníamos una cita. Entonces, colgando me dan ganas de volverle a llamar y pedirle la cita para que cancele la anterior y entonces me anote la mía, ¿no? Entonces, si tienes una cita, respétala. Puedo entender que a veces podrá surgir alguna emergencia, alguna situación especial y no lo puedas cambiar, pero trata de respetar tus citas y tus compromisos, ¿no? Y bueno, fíjate que hace ya 23 años más o menos,
tuve el gusto de trabajar en el corporativo en Sam's Club como gerente regional y nos dieron un curso, una empresa que se dedica específicamente a la cuestión de manejo de tiempo que se llama Franklin Covey, ¿no? Nos dieron un curso acerca del manejo del tiempo. Y lo que ellos te dicen es, mira, en tu agenda anota todas las actividades conforme te vayas acordando. Mandar tal cotización, hacer tal presentación, llamarle a tal persona, visitar tal empresa, etcétera. Todas las actividades que tienes que hacer. Y del lado izquierdo tenían una pequeña columna donde te decían, ok, ya que las anotaste todas, entonces priorízalas de la siguiente manera. Le vas a poner una letra a las actividades que tienes que hacer en ese día, ¿sí? A lo mejor hay varias cosas que no necesariamente tienes que hacer ese día, pero que puedes ir adelantando. Esas las pones con la letra B. Y aquellas cosas que realmente digas, pues no es tan importante, no es una cosa urgente, pero es algo que tengo que empezar a planear, a organizar, le pones la letra C. A lo mejor tienes 3 o 4 A, 6, 7, 8 B y 2, 3 C, ¿no? Y después tomas las letras A, las que son importantes, y a la primera que tienes que dedicarle tiempo, le pones un 1. Entonces, la más importante del día va a ser la A1. Cuando termines la A1, te sigues con la A2, la A3, considerando que algunas son citas y las tienes que respetar. La cita de las 12, la cita de las 5, etc. Entonces, la idea es que cuando termines con las letras A, te sigas con la B y después con la C si te da tiempo y adelantas el trabajo. Entonces, de esta manera siempre vas a estar enfocado en lo que es más importante. Y si el día no te alcanzó para hacer las 20 actividades, a lo mejor hiciste 8 o 10, fueron por lo menos las más importantes, ¿no? Entonces, si tú organizas de esta manera tu tiempo, salvo el típico bomberazo que nunca falta, pues vas a vivir con menos estrés, más organizado y vas a ser más efectivo. Ahora, es importante que no digas, ya hice las A, hice algunas B y ya me pongo a ver Netflix porque las C no son importantes. Porque cuando no atiendes la C, se empiezan a convertir en B y luego en A. Te pongo un ejemplo. Si dijeras, oye, el ticket del restaurante y de la gasolina lo tengo que facturar, a lo mejor es una C, porque no urge, no pasa nada si no lo hago hoy. Pero si lo vas dejando el día último del mes, que es el último día que te dejan facturar en los portales electrónicos, pues ya se convirtió en una A, y si no le hiciste ya no pudiste meter esos gastos y te va a costar dinero en impuestos, ¿no? Pero bueno, después de esta mundana cápsula, les quiero platicar algo más espiritual, que es lo que tiene el tema de esto, pero que va hilado. Dios tiene una agenda. Yo entiendo que no ha de ser una agenda ni de escritorio, ni tampoco ha de ser de celular, así como hace años nos hubiera sido imposible imaginar una agenda en un celular, pues yo creo que no nos imaginamos cómo tendrá Dios su agenda. Yo me imagino que en su mente, ¿no? Tiene todo el que es perfecto, ¿no? Y en esa agenda Él tiene anotados, entre otras cosas, los tiempos correctos de cada persona y los sucesos de este mundo, ¿sí? Ahí está establecido, por ejemplo, la creación del mundo, ¿no? En cada uno de los 6 días de la creación, qué iba a ser en cada uno de esos días. Tiene pues, los grandes acontecimientos de la historia, principalmente o especialmente de su pueblo, del pueblo elegido de Israel y los que nacemos de ese árbol, ¿no? Ahí a lo mejor aparece, ya tenía él definido cuándo iba a ser las plagas, cuándo iba a ser el éxodo, cuándo iba a ser la creación del reino de Judá y de Israel, las conquistas, ¿no? De Babilonia, de Asiria, las deportaciones, el regreso a la tierra prometido, inclusive hasta la creación de Israel como un estado moderno. Y también estaba pues el nacimiento de Jesús, que estaba profetizado, su ministerio, su muerte, su resurrección, está profetizada también en esta agenda, está anotada, por eso está profetizado, el regreso de Jesús, ¿no? El arrebatamiento, la creación del nuevo milenio, entre otras muchas cosas, ¿no? Y también están anotados tu vida y mi vida, el día en que íbamos a nacer, con quién nos íbamos a casar, cuándo nos íbamos a casar, cuándo vamos a partir a su presencia. Y bueno, en la Biblia hay ciertas profecías que ya se cumplieron y otras más que se van a
a cumplir. Y estas profecías es un recordatorio puntual de que Dios existe, de que Dios tiene el control y que Dios, como cantamos hace rato, es un Dios poderoso. Bueno, de acuerdo a la Real Academia, dice que una prioridad es la preferencia que tiene una persona sobre algo en virtud de su importancia. Repito, es la preferencia que tiene una persona sobre algo en virtud de su importancia. Y entonces yo te quiero platicar hoy un poquito acerca de cuáles son las prioridades de Dios en este mundo para ti. ¿Por qué? Porque si entendemos que Dios tiene prioridades y sabemos cuáles son, entonces nos vamos a dejar de preguntar muchas veces el ¿por qué a mí? Y entonces podemos entender que esas cosas nos están sucediendo por una razón, porque Dios no actúa por capricho, Él todo lo hace con sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿te gustaría saber cuáles son las 3 prioridades de Dios para tu vida? Amén, gracias. Bueno, la primera de ellas, la más importante, es tu salvación y mi salvación, ¿no? Juan 3:16 dice, porque nos amó Dios de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios es tan grande, que Él mismo, en la persona de Jesucristo, decidió hacerse hombre, ¿no? Siendo Dios, ¿sí? Vivir una vida perfecta ante nosotros y después voluntariamente entregar su vida en una cruz, derramar su sangre en una muerte sumamente cruel. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Y mira, es tan grande el amor de Dios y le pega tan duro el hecho de que muchas personas, y yo en algún tiempo lo fui, seamos rebeldes, obstinados, contumaces, ¿no? Rechazamos la oferta de amor y de salvación pensando a lo mejor que no la necesitamos, que simplemente portándonos bien, ¿no? Podemos acceder a su presencia, o que a lo mejor haciendo determinados ritos y tradiciones, ¿no? Yéndome de rodillas a no sé dónde, o dándome unos nopalazos, o rezando, repitiendo cosas, me puedo salvar, ¿no? Porque digo, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que piensa que por sus propias obras de justicia se van a ir al cielo y piensan que no necesitan de Jesús. Y es que sabes que muchas veces nos enseñaron de pequeñitos que si te portas bien te vas al cielo y si te portas mal te vas al infierno. Es decir, que depende de nosotros dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Pero fíjate lo que dice Romanos 3:21, el 3 al 24, ¿no? 3:21, sí, dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, no hay una sola persona en la historia de la humanidad que no haya pecado, salvo Jesús. Y por lo tanto, como dice este versículo, pues estamos destituidos de la gloria de estar en la presencia de Dios. No tenemos acceso a su presencia y pues viviríamos una eternidad fuera de Él. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, diseñó precisamente un plan para reconciliarnos con Él. Dice Efesios 2:4-9, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia es gratis. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, a través de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si tú piensas que hay una manera diferente de reconciliarte con Dios fuera de la fe, de creer en el sacrificio de Jesús, si tú piensas que, no sé, rezándole a algún santo, ¿no?
a San Goloteo, el santo de los choferes, o a los ángeles verdes, o a alguien. La verdad es que no. Mira, en Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces entendemos que Dios nos ama tanto que su prioridad número uno, la A1 en su agenda, es nuestra salvación. Ahora, esta salvación, como vimos aquí, es gratis. Para ti y para mí es gratis, pero a Dios, a Cristo, le costó su vida, le costó la sangre en la cruz. Pero de ese tamaño es precisamente la prioridad de Dios, que tú y yo seamos salvos. De hecho, en Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor muestra de amor. Esa es la A1 de Dios. Dios anhela ante todo que tú y yo seamos salvos. Dios no puede concebir la eternidad sin tu presencia y sin mi presencia. De ese tamaño es su amor. Ahora, la B, ¿no? Con lo que les platiqué de la agenda, la prioridad B es tú como persona, tu carácter, tu manera de ser, o lo que entendemos como tu madurez espiritual. ¿Y por qué está en segundo lugar? Porque mira, de nada te sirve ser una buena persona si no eres salva. Créeme, de nada, ¿no? Sí, qué bueno que nos ha educado o pretende, bueno, ya se ha distorsionado mucho, ¿no? Pero que la sociedad, que nuestros padres en general, que seamos una buena persona, como si ese fuera el fin de la vida. La realidad es que es muy importante, pero reitero, de nada sirve ser una buena persona, que seas la persona más buena del mundo, la persona más amable, la persona más generosa, lo que tú quieras, si no tienes la salvación. Entonces, una vez que eres salvo, Dios lo que quiere empezar es a trabajar en tu carácter, ¿sale? Dios nos diseñó para toda buena obra. De hecho, Colosenses 1:10 dice: para que andéis dignos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, si nosotros queremos vivir de manera digna del Señor, tenemos que agradarle. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Dando fruto y conociéndole cada vez más. Llevar fruto, como dice el versículo, significa básicamente dos cosas. Uno es llevar el mensaje de salvación a otras personas. Es decir, que más personas conozcan la obra de Jesús y puedan ser salvos, porque el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Sin embargo, es una decisión personal de cada quien, ¿no? El famoso libre albedrío, donde cada persona va a determinar su eternidad de acuerdo con la decisión que tome conforme a la persona de Jesucristo. Si una persona cree que Jesucristo solamente fue un gran maestro de la humanidad, que fue un rabino, que fue un ejemplo a seguir, pero no reconoce su divinidad y su sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados, entonces automáticamente esa persona decidió vivir apartada de Jesús, no importa qué tan bueno sea. Pero por el contrario, si lo reconoce como su Señor y Salvador, entonces su nombre va a ser agregado en esa lista para que cuando sus días lleguen al final, o sea, el arrebatamiento, pueda estar en su presencia. Entonces, nuestro trabajo es llevar fruto, el fruto de compartir las buenas nuevas de salvación y que estén disponibles para toda persona que las quiera recibir. No es nuestra labor convencer a las personas que sean salvas. Esa es tarea del Espíritu Santo, el que pone en cada persona la convicción de entender, el que abre el entendimiento, abre los ojos espirituales. Pero nuestra tarea para la que fuimos elegidos y que nos habla de llevar frutos es presentar ese mensaje a todas personas. Y bueno, la segunda forma de llevar fruto es lo que se conoce como los frutos del Espíritu. Es decir, que tengas un carácter, que tengamos un carácter renovado en nuestra persona, ¿sí? Que el que roba ya no robe, el que mienta ya no mienta, el que se enoje fácilmente, pues que ahora pueda tener dominio propio. Es decir, que tú empieces a ser una persona
madura, ¿no? Y es entonces cuando tu carácter se va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene el tercer punto en su agenda de prioridades, que normalmente para nosotros es el primero y nos olvidamos de los primeros dos, pero en realidad para Dios es el tercero. Y el tercero es la bendición de Dios, que todo te salga bien, que seas prosperado en todo. De hecho, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y como dice el pastor, en todas, ¿cuánto es? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si entendemos que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y que un padre siempre desea lo mejor para sus hijos, ¿sí? Dios lo hace con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero Dios, que es sabio, no nos va a dar nada que sepa que nos va a hacer daño. Es como quererle dar a un niño porque quiere, porque la pide un arma de fuego, ¿sí? O sea, alguien va a salir lastimado, o el niño o un tercero. Entonces, Dios no va a permitir que lleguen a ti cosas que sabe que si no eres lo suficientemente maduro, te van a hacer daño en lugar de bien. Por lo tanto, lo que Dios quiere es bendecirte primeramente en tu carácter, para que las bendiciones materiales, cuando lleguen, sean utilizadas para bien, ¿sí? Y como les decía, el problema es que nuestra agenda de prioridades normalmente no está en común acuerdo con las prioridades de Dios, ¿sí? Nosotros queremos primero las bendiciones, ¿no? Y pensamos que cuando tengamos las bendiciones, entonces sí vamos a ser buenas personas y vamos a dar y vamos a ayudar y vamos a regalar, etcétera, ¿no? Pero lamento decirte que Dios conoce tu corazón y mi corazón y sabe lo que en realidad haríamos cuando tuviéramos esas riquezas, ¿no? Entonces, Dios lo que quiere es protegernos de nosotros mismos. Cuando no somos maduros, tomamos malas decisiones que nos meten en problemas. Entonces, Él siempre va a trabajar de acuerdo a estas prioridades y no de acuerdo a las tuyas. Primero va a buscar cómo salvarte, después va a buscar, esa es la A1, después, una vez que cumplió con esa cuestión que aceptamos, entendimos, lo reconocimos como Señor y Salvador, entonces va a empezar a trabajar en nuestro carácter. Y una vez que tenemos un carácter maduro, nos va a empezar a dar sus bendiciones de acuerdo al nivel de madurez que podamos tenerlo. Ahora, seguramente una persona puede pensar: oye, Alejandro, ¿y por qué hay gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero le va tan bien económicamente? ¿No lo han pensado? De repente uno dice: oye, a ver, yo soy hijo de Dios, y de repente llega una persona y le va muy bien económicamente, ¿no? Y ni conoce a Cristo, al contrario, es bien gandalla esta persona. Bueno, hay dos razones básicas por lo que suceden estas cuestiones. La primera es que Dios determinó una serie de reglas naturales. Por ejemplo, si una persona, aunque no conozca de Cristo, se prepara, es puntual en su trabajo, es eficiente, se compromete, trabaja, hace lo que le corresponde, lo van a ascender, le va a ir bien. Si una persona gasta menos de lo que gana, entonces pues va a tener un superávit y va a tener un ahorro. Y una persona, aunque sea cristiana y diciendo: pues al fin que soy cristiano y tengo a Cristo en mi corazón, y no llego tiempo al trabajo, soy negligente, soy mal hecho en mis cosas, pues no importa que sea cristiano, lo van a despedir, o le va a ir mal, o nunca va a ascender en su trabajo. Esas son reglas naturales que Dios estableció, así como dice la palabra que Él hace salir todos los días el sol sobre buenos y sobre malos. También estas leyes van a funcionar independientemente de si eres o no cristiano. Ahora, la gran diferencia es que si tú estás en Cristo
y además haces todas estas cosas de manera correcta, como decía, eres puntual, eres eficiente, eres trabajador, etcétera, entonces vas a tener la gracia y el favor de Dios y vas a destacar sobre las demás personas. Vas a recibir favores en mayor medida y, y mira, si una persona que no tiene a Cristo y se esfuerza, ¿lo puede lograr? Por supuesto que sí. La diferencia es que le va a costar en sus fuerzas llegar a ese lugar. Es decir, si yo, cualquier persona, quisiéramos llegar al piso último del Empire State o de cualquier rascacielos, pues tenemos dos opciones. Podemos subir las escaleras, es decir, subir por nuestro propio esfuerzo, y si podemos llegar, nos vamos a tardar más tiempo, nos va a costar más trabajo, o podemos apretarle un botoncito al elevador y subir rápido y sin esfuerzo. Entonces, cuando tú tienes el favor de Dios, es como si te subieras al elevador, ¿sí? Vas a tener esa facilidad. Mira, una cosa es ser vencedor y otra cosa es ser más que vencedor. Ubica al Canelo Álvarez, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo no le costará, cuánta disciplina no le costará estar en la condición física en la que está, ¿no? Tener un estómago de acero y unos músculos, pues también como costales de cemento. Y él es una persona disciplinada, se esfuerza cada día y el día de la pelea sale y lo da todo, ¿no? Y aunque generalmente gana, pues se lleva sus buenos trancazos, sus buenos golpes, ¿no? Cuando termina la pelea, le dan un chequezote, ¿no? Varios millones de pesos o de dólares, inclusive. ¿Por qué? Porque normalmente es un vencedor, normalmente gana y entonces recibe el premio por haber ganado. Entonces, él es un vencedor. Pero cuando llega a su casa y le da su cheque, suponiendo que él haga, vamos a suponer que sí, llega y le da su cheque a su esposa, pues entonces el Canelo Álvarez es el vencedor, pero su esposa es más que vencedora. Porque ella no tuvo que sufrir nada de lo que él sufrió, no recibió ningún golpe y lo recibió. Déjame decirte, Jesús fue nuestro Canelo Álvarez. Él fue el que se preparó, vivió una vida disciplinada, sufrió en el ring, en la cruz, y nosotros accedemos a todas las bendiciones gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres subir a lo más alto, tienes dos opciones: con el favor de Dios, o sea, por el elevador, o con tu propio esfuerzo, por las escaleras. Las dos te van a permitir llegar a lo más alto, pero la opción de las escaleras te va a costar mucho mayor esfuerzo que apretar un botón y más tiempo. Dice por ahí que, mira, no es lo mismo corretear a la chuleta a que la chuleta te corretee a ti, que las bendiciones de Dios te persigan. Mira, Proverbios 13:21 dice: los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Dice, al pecador lo persigue el mal y al justo lo recompensa el bien, ¿no? Ahora, bueno, esa es una razón que hay, ¿por qué le va bien a personas que no están en Cristo? Una es precisamente porque hay reglas naturales que las puede seguir una persona en Cristo o una persona que no tiene a Cristo. La otra razón, pues es porque existe el mal en este mundo, existe Satanás, ¿sí? Y el problema es que el hombre, con su desobediencia y la obediencia hacia él, le ha dado autoridad sobre el mundo. De hecho, la Biblia lo señala como el príncipe de este mundo, ¿sí? Ahora, a diferencia de Dios, lo que está buscando el diablo es destruirte. Dice que el enemigo vino para robar, para matar y destruir. Por lo tanto, él no va a tener ningún impedimento en darte riquezas o placeres que te puedan destruir. Mira, la mayoría de la gente que admiramos, a veces uno admira a millonarios o actores o a deportistas, etcétera. No digo que todos, pero muchos de ellos, cuando conoces un poco más de su vida, te das cuenta que tienen una vida secreta, nada digno de desear, ¿no? Divorcios, vicios y un largo etcétera, ¿sale? El pastor nos ha enseñado que hay dos tipos de riqueza. Bueno, nos ha enseñado lo que dice en la Biblia.
¿no? Hay dos tipos de riqueza. Las que provienen de Dios nos van a traer bendición, y las que provienen del mundo, que siempre nos van a traer problemas y maldición. Entonces, bueno, en resumen, Dios quiere bendecirnos, bendecirte específicamente. Es su anhelo, porque es el anhelo que todo padre tiene para con sus hijos. Todo el mundo quiere darle lo mejor a sus hijos. Lucas 11:13 nos dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios, reitero, quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero si podemos entender ese orden, entonces, si nosotros es muy importante la prioridad de las bendiciones, acuérdate lo que te decía ahorita poniendo este ejemplo: la salvación es el A, tu carácter es el B y las bendiciones es la C. Cuando tú cumples la A, cuando ya está esa tarea lista, cuando ya eres salvo, entonces la B se convierte en la siguiente tarea, se convierte en la A. Vamos a suponer, al otro día amanece como A tu carácter, y entonces la bendición económica ya aparece como una C. Y a lo mejor no al otro día, a lo mejor van a tardar días, semanas, meses, no sé, años, dependiendo de qué tan obedientes o necios seamos. Dios va a empezar a transformar nuestro carácter. Cuando nos acercamos al conocimiento de la palabra de Dios y la ponemos en obra, entonces empezamos a tener un carácter conforme a Cristo. Y entonces, cuando ya está eso, que nunca vamos a terminar de ser perfectos, ¿no? Pero conforme va avanzando, entonces la C se empieza a convertir en la B y en la A. Y entonces las bendiciones de Dios se empiezan a derramar sobre tu vida. Y como te decía, ya no tienes que salir a corretear la chuleta. Ya la chuleta es la que te corretea a ti. Ya es a ti el que te busca el cliente. Ya es a ti donde salen las oportunidades, donde conoces a la persona correcta que te va a ayudar al lugar donde tú tienes que estar, ¿sí? Cuando recibes precisamente el favor, la bendición de parte de Dios. Pero necesitamos tener primero la A y la B. Así que yo quiero pedirte que hagamos en esta, ya es tarde, ya va a ser la una, ya es la una, que hagamos dos oraciones. Si tú quieres que se cumpla la primera prioridad de Dios en tu vida y con ello pueda ser anotado en el directorio para poder recibir los favores de Dios en esta vida y en la eternidad, yo quiero pedirte que creas con todo tu corazón que Jesús es Dios, que Él dio su vida por ti en la cruz, y que repitas conmigo lo siguiente en voz audible. Quiero invitarte a que te pongas de pie. ¿Me ayudan, iglesia, a ponerse de pie? Y que repitas conmigo: Señor Jesucristo, yo te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Sé que eres Dios, que te hiciste hombre y pagaste en la cruz lo que yo merecía por mis castigos, por mi pecado. Te doy muchas gracias por ese regalo de salvación y te pido que me anotes en la lista de los invitados para vivir en la eternidad, y que aquí sobre la tierra siempre cuente con tu favor. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, dice la palabra que si lo crees en tu corazón y lo repites con tu boca, entonces eres salvo. Has pasado de muerte espiritual a vida eterna. Y aquí en la tierra vas a poder contar con el favor de Dios en todo lo que hagas. Así que déjame orar por ti y déjame decirte: Señor, yo te doy gracias por esta congregación, Señor, por toda la persona que está escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido para que todos los que la escuchen puedan llegar a ser salvos, Señor, y que lo que tú diste en la cruz con amor, Señor, haya valido la pena en cada una de las personas que escuchen estas palabras, Señor, para tu honra
y para tu gloria, Señor. Y que una vez que esas personas sean salvas, Señor, tú puedas trabajar en sus corazones y en sus mentes para que cada día sean más conforme a ti, Señor, para que tú seas agradado, Señor, en toda buena obra. Y asimismo, Señor, te pido que por tu amor, por tu misericordia, tú derrames tus bendiciones sobre todos y cada uno de los que están escuchando estas palabras, Señor. Que abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrames tu bendición hasta que sobre y abunde, Señor, en todas las áreas de su vida, no solamente en la económica, Señor, sino también en salud, Señor, en prosperidad, en gozo, en alegría, en paz, Señor, en dominio propio. Que tú, Señor, seas el todo, en todas las personas. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que cuando oramos, Señor, inclinas tus oídos en el cielo y que estás presto, Señor, para venir en nuestro socorro. Te bendecimos y te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.